El apóstol Pablo, en las cartas paulinas siempre vamos a ver todo lo referente a lo que es la ley y la bondad o la gracia de Dios. Miremos un momento en el capítulo 9 del versículo 1 de Hebreos. Quiero que usted lo lea. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y aquí nos empieza a decir cómo estaba compuesto el tabernáculo. Leámoslo, dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo dice el versículo 4 que estaba, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y versículo 5 del capítulo 9 de Hebreos dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Tremendo, porque todo esto era lo que estaba en donde, en el tabernáculo, que hacía parte del primer pacto. Saltémonos al versículo 9. Hebreos 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, es decir, para nosotros en este momento, todas esas figuras, todas esas cosas que habían dentro del tabernáculo, inclusive dentro del templo de Salomón, son símbolos para nosotros. El versículo 9 lo ratifica, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, que a los que practican esa manera de brindarle al Señor símbolos, figuras, métodos, todo esto no hacía perfecto, dice, no hace perfecto a nadie, es decir, no justifica a nadie, no lleva a una madurez a nadie, dice en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos dice, ya que consiste, miren lo que consiste el antiguo pacto, consiste en solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso que estaba hecho en el antiguo pacto para hacerse de manera simbólica, de manera metódica, de manera práctica de culto, estaba hecho ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. La iglesia como tal necesita una reforma como tal, porque cuando Cristo vino y derramó su sangre en la cruz y diciendo consumado es, él cumplió con toda la ley. Él inclusive dijo en el pasaje bíblico de Mateo que él no vino para abrogar la ley, él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, que la cumplió en la cruz. Versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Mire que el antiguo pacto tenía un tabernáculo terrenal, pero el más perfecto tabernáculo es ¿cuál? El mismo Cristo. Porque dice, sigue diciendo el versículo 11, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni sino por qué, por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es muy poderoso entenderlo. Saltémonos al capítulo 10 del versículo 1, porque estamos viendo
lo que pasó en la obra de la cruz. ¿Por qué yo les menciono y por qué les digo que tener a Cristo como símbolo, como figura, como, como tipo, como método, eso es algo que ya pasó del antiguo pacto? Ahora estamos en un pacto mejor, que es el nuevo pacto. El pacto que él estableció, lo que leímos en Mateo 26-28, un pacto en mi sangre, y que en Juan 19:30 se cumple derramando en su sangre diciendo consumado es. Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Mire que la ley tenía que la sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir y quién había de cumplir? El mismo Cristo. Dice, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley era necesaria para su tiempo, pero ya cumplió su propósito. La ley de Moisés como tal ya cumplió su propósito, pero los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente no puede llevar a la madurez ni al crecimiento espiritual a los que se acercan. Tremendo, por eso es que estos videos que estamos desarrollando y estas enseñanzas es para que usted tenga un crecimiento y una madurez espiritual. Miremos otro texto bíblico que nos da claridad de que la ley de Moisés fue dada en su tiempo, en su época. Dice en Juan capítulo 1, 17, leámoslo por favor. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por medio de quién fue dada la ley? Por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién recibimos nosotros? ¿A Moisés y la ley o a Cristo y su gracia y verdad? La respuesta está clara. Si nosotros estamos actualizados con las escrituras, la respuesta es, hemos recibido la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. El que me conteste y el que me diga, no, es que fue yo recibí la ley por medio de Moisés. Entonces el que está ahorita diciendo, contestando eso, es que yo recibí la ley de Moisés, está atrasado 3500 años atrás. Está desactualizado con las Sagradas Escrituras. Tiene un atraso de 3500 años atrás, porque hace más de 2000 años Cristo murió. Y antes de que Cristo muriera, 1500 años atrás, a los israelitas se les fue dada la ley de Moisés. Es 3500 años aproximadamente atrasado. Pero el que está actualizado con las escrituras, su respuesta es, he recibido la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo. Leamos otro texto bíblico para sustentar la parte de la ley que ha pasado y que ahora estamos bajo la gracia y la verdad que es por medio de Jesucristo. Quiero que por favor se ubique en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es nuestro ayo? ¿Qué quiere decir las escrituras cuando habla de nuestro ayo? Que la ley fue nuestro ayo. Quiere decir que la ley fue nuestro tutor. Si usted investiga la palabra ayo, se refiere a tutor, a instructor, a profesor, a guiador, a mediador, ¿sí? Pero dice la escritura que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro instructor. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Usted y yo somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por las obras
que hagamos, ni por los métodos humanos, sino por la fe de Cristo Jesús. Porque dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo estamos viviendo un tiempo muy glorioso y muy poderoso, que solamente en creer en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Hijo de Dios, nosotros ya le hicimos, porque solamente nos basta con esa fe en Él, no en los métodos humanos, no en las obras religiosas, no en el caminar de que tengo que hacerlo porque otros me dijeron, no, sino por la fe de Cristo, por una limpia conciencia de hacer las cosas. Esto es muy poderoso. Mire lo que dice más adelante Gálatas, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice el apóstol Pablo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son ¿qué? Léalo ahí conmigo, versículo 24 de Gálatas 4. Son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿A dónde se les fue dado la ley? En el monte Sinaí. A uno se les fue dado, uno proviene del monte Sinaí. Ahí vemos que la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Y a dónde se les fue dada la ley? En el monte Sinaí. Y mire lo que sigue diciendo, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. O sea que la alegoría que nos está hablando las escrituras, es una alegoría de estas dos mujeres, Agar y Sara. Agar tuvo hijos para esclavitud, o sea, una representación de el antiguo pacto. Tremendo. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea que la ley es la que esclaviza. El antiguo pacto esclavizaba a toda persona a vivir esclava de sus métodos, de sus instrucciones. Pero recuerde, eso era necesario que se cumpliera. Era necesario que se ofrecieran todo rito, toda ceremonia, todo culto, toda cosa que se tenía que realizar en el antiguo pacto. Pero ya cuando Cristo muere en la cruz, ya no hay necesidad de hacer tales cosas. Sigue diciendo el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nos está hablando que somos hijos de la libre. Es decir, que somos hijos del nuevo pacto, que es la que nos da libertad. Capítulo 5:1 de Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que nosotros estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo Cristo nos hizo libres? Dándonos a nosotros el nuevo pacto, dando en su vida, derramando su sangre en la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Por eso Él hizo un solo pueblo. Ya no hay diferencia entre judíos, griegos, ya no hay diferencia entre negros, blancos, amarillos, azules, sino que Cristo ya hizo un solo pueblo y lo logró por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Por eso ya no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre.
Entonces ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud de la ley, ni el yugo de la esclavitud religiosa como tal. Hasta este momento pues hemos explicado y hemos visto por las escrituras que el antiguo pacto tuvo su cumplimiento y que su cumplimiento fue en la obra de la cruz cuando el Señor en Juan 19:30 dijo consumado es. Por lo tanto, ya no estamos bajo el régimen del antiguo pacto, sino bajo el régimen del nuevo pacto, el pacto que hizo Él con su sangre derramándola. Ya no necesitamos métodos, ya no necesitamos símbolos, ya no te necesitamos hacer obras religiosas para acercarnos a Dios. Ya solamente nos basta nuestra fe y ya tenemos nosotros el privilegio de poder entrar en Cristo Jesús. Solamente basta con creerle a Él y a su palabra, porque Él es la palabra. Cristo es la palabra, creer en Cristo es creer en la palabra y creer en la palabra es creer en Cristo. Por eso el tema de hoy trata acerca de la firmeza del fundamento. Primera de Corintios 3:11 ya lo veíamos porque dice que nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto y este es Jesucristo. Cuando hablamos de que Él es el fundamento, estamos hablando acerca de la gran verdad que estamos hablando hoy, de decir de que ya no necesitamos obras humanas ni métodos humanos para acercarnos a Cristo o para acercarnos a Dios, porque ya Dios nos ha dado todas las cosas, pero es por medio de la fe en Cristo. Por eso cuando estudiamos y vemos que el fundamento es el principio indispensable de algo, es el inicio o es la base sobre la cual se puede construir con confianza, porque resiste cualquier tipo de peso y lo sostiene por su firmeza. Es el lugar, ese fundamento que usted está colocando hoy, si usted lo cree por la palabra, por la escritura, decir que Cristo es su Señor, que Cristo es su Rey, que Cristo es su Dios como tal. Entonces usted está diciendo, yo puedo edificar ya con seguridad y descansar tranquilamente en Él. No voy a tener con ese sentimiento de culpa y que fue mi culpa, por mi culpa. No, ya no tenemos culpa, ya el Señor nos hizo libres. Libres, pero esto es por fe. Esto yo le estoy hablando a esa gente que cree, que tiene fe, que no necesita estar llevando inclusive obras humanas como, ay, yo voy a dar tal cosa, yo voy a hacer tal otra, yo voy a llevar voy a hacer repartir a todo mundo mercados, ¿no? Está bien que repartas tu mercado, pero el repartir mercados no te va a hacer llevar al conocimiento pleno de Cristo, no. Te va a llevar es a limpiar tu conciencia simplemente, pero no te va a hacer libre. Nos hace libre a nosotros es creer en Jesucristo. Si yo voy a hacer una obra de caridad, una obra de caridad a otra persona, pues lo hago con una limpia conciencia, sin esperar nada a cambio y sin que nadie me vea y sin estar yo fantocheando y diciendo, ay, es que yo lo hice. No es por nosotros hacerlo de esa manera, hay que hacerlo, pero de manera que inclusive que nadie, ni siquiera, ni nadie se dé cuenta, mejor dicho. Entonces, el fundamento. La firmeza del fundamento. Hemos entendido hoy por las escrituras entonces que el fundamento viene de la palabra hebrea yashat y del griego temelios, que significa fundar, fundir, cimiento, unir, respaldo. Entonces vamos a estar viendo que en las Sagradas Escrituras menciona metafóricamente a Cristo como el único fundamento de la iglesia, es decir, de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, que ha sido revelado por los apóstoles y profetas del nuevo pacto. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta enseñanza de hoy. Hemos visto la firmeza del fundamento, conociendo qué es el fundamento. Seguimos con este tema de la firmeza del fundamento en el próximo video que vamos a estar desarrollando, porque vamos a estar viendo el fundamento como tal, la figura de Cristo como el fundamento, porque ya entendimos hoy qué es el fundamento. Entonces vamos a estar viendo más adelante lo que es cuando uno entiende que Cristo es su fundamento, pero no el fundamento antiguo, sino el fundamento del nuevo pacto. Hasta aquí, mis amigos, quienes habló su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rummenigge Camayo, quien les dice hasta pronto. No olvides suscribirte, no olvides colocarle un like, no olvides compartir. Si te ha gustado este video, colócale compartir, compártelo con otras personas. Y si tienes algún comentario adicional, pues hazlo.
hazlo, pues que con mucho gusto vamos a estar respondiendo a todas tus interrogantes o algún comentario que quieras hacer. De pronto, eso sí, les agradecería que fueran pronto comentarios que sean conforme al tema que estamos hablando, más no conforme a otras cosas, ni estar saliéndonos fuera del irrespeto. Vamos a estar respetando cada uno de los puntos de vista y que sea el Señor guiándoles y dándoles la sabiduría, porque pues igual entendemos de que esto es por fe y que el Señor se lo revela a quien Él quiere revelárselo. Quien no lo entendió, pues no lo entendió porque sencillamente el Señor no se lo ha revelado. Esto es por la revelación del Espíritu Santo y por la comunión que tenemos por la palabra. Les vuelvo y les digo, vuelvo y les repito, quien les habló, su amigo y hermano en Cristo, Carlos Domínguez Camayo, quien les dice hasta pronto.